quiero darle los buenos días a todos aquellos que no he podido saludar en la mañana de hoy. Que sean bienvenidos a este servicio, a este culto de dominical. Aquellos que nos visitan hoy por primera vez, que se sientan cómodos, decirle que están en un buen sitio, no porque estemos aquí en Jaume Roig 14, sino porque de alguna manera el tiempo que hemos tenido hasta este momento, hemos exaltado la grandeza de quien se la merece, el Señor Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, quien resucitó al tercer día y quien vino a dar esperanza y vida eterna a aquellos que estábamos perdidos, de manera que siéntete en un buen lugar. Yo quiero que cierres tus ojos y obviamente en reverencia a Dios. Él está aquí en este lugar, yo lo creo por fe, y podamos, como lo hemos hecho hasta el momento, abrir nuestra boca, si no la quieres abrir, con tus pensamientos, y poder clamar a Él, porque en este momento es un momento clave, es un momento importante, porque su palabra será predicada. Y pues yo te pido que tú me ayudes en oración. Padre eterno, alabado, exaltado, glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Hoy hemos venido una vez más a este lugar con la convicción, con la creencia de que nos venimos a encontrar contigo de manera congregacional. Ya hemos tenido un encuentro contigo de manera personal en nuestros hogares. Pero ahora venimos, Dios, para que en el nombre de Jesucristo podamos recibir aquello que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Yo te pido, oh Dios, humildemente, que tu Espíritu Santo obre como solamente puede obrar Él en el corazón de cada uno de aquellos que hemos creído en tu nombre, pero también en aquellos que aún, Señor, no profesan, no abrazan esa obra de Cristo en la cruz, pero que creemos que en un momento, en algún día lo harán. Señor, hoy venimos con la intención de glorificar, de exaltar tu nombre. Permite que tu pueblo, tu iglesia, tu congregación reunida en el día de hoy, podamos salir de este lugar, no igual como vinimos, que podamos tener un conocimiento nuevo. Y si lo hemos escuchado, Señor, que podamos priorizar, que podamos profundizar, que podamos vivir, Señor, de acuerdo a aquello que tú tienes para nosotros. Recordando una vez más que tú eres un Dios santo, 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 y que tú demandas, que tú pides que tu congregación, que tu iglesia, que tu pueblo viva de manera santa. Así que Dios, úsame a mí, si a ti te place, en tu voluntad, mi Dios, poderle predicar a mis hermanos tu palabra. Yo esto te lo pido bajo la unción de tu Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el domingo por la mañana del 24 de junio de 1861, el reconocido pastor Charles Spurgeon concluyó su sermón en el Tabernáculo Metropolitano de Londres con estas palabras, abro comillas: una iglesia impura no tiene valor para el mundo, ni crédito entre los hombres. Es una abominación. Es la risa del infierno y el horror del cielo. Y cuanto más grande es la iglesia, cuanto más influyente es la iglesia, en mayor vergüenza se convierte cuando está muerta y es impura. Charles Spurgeon concluyó estas palabras diciendo:
el mayor mal que jamás ha venido al mundo lo ha traído una iglesia impura. Sin duda alguna, a lo que se está refiriendo este reconocido pastor de los años 1800 es a la santidad del pueblo de Dios, es a la santidad de la congregación de Dios, es a la santidad del Hijo de Dios, del creyente. Una santidad que debe relucir, una santidad que debe transmitir, una santidad que debe vivir. Hoy en día hay muchas metas. Hoy en día muchas personas del mundo, que están en el mundo, persiguen muchas metas. Tener estatus social, tener reconocimiento entre los hombres, tener comodidad, vivir una vida cómoda. Hay muchas personas que buscan un buen empleo, una buena casa, persiguen una buena familia. Hay personas que lo que buscan es poder tener suficiente dinero, una cuenta en el banco que supla todas sus necesidades. Y si tú te das cuenta, todo de lo que yo he hablado tiene que ver con lo material. Pero todas estas cosas tienen un factor común, y es la felicidad. ¿A quién no le gusta ser feliz? Es decir, lo que al final las personas o la sociedad lo que está persiguiendo es una vida cómoda, una vida de confort, una vida sin presiones, una vida sin dificultad, una vida sin pleitos ni contiendas. Pero resulta que no solamente las personas del mundo buscan estas cosas, sino también aquellas personas que dicen ser cristianos. Estamos persiguiendo, haciendo hasta lo imposible por ser personas felices, pero no estamos persiguiendo asimismo la santidad. No estamos persiguiendo asimismo nuestra santificación. Esas personas que dicen ser cristianas, lo que quieren es que Cristo resuelva sus conflictos. Lo que están buscando es que Cristo aliviane sus cargas. Lo que están buscando es que Jesucristo alivie sus sufrimientos. Pero no quieren que ese mismo Cristo gobierne sus vidas. No quieren que ese mismo Señor que murió en la cruz cambie su carácter, sean transformados día con día. Quieren ser dueños de su vida, pero dicen ser cristianos, dicen ser hijos de Dios, pero no son más que rebeldes al no dejar que el mismo Señor Jesús transforme sus caracteres, sus vidas. Dicen ser santos, o decimos decir ser santos, pero nuestro estilo de vida o nuestra relación con Dios es totalmente incongruente con lo que habla la palabra de Dios. Y yo no sé si es que no hemos entendido lo que significa o el significado profundo de que somos hijos de un Dios santo. Y no solamente la palabra declara que Dios es santo, sino que lo remarca enfáticamente 3 veces. Isaías, hablando de los serafines que estaban ministrando la presencia de Dios, dice en el capítulo 6, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no tienen reposo día y noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es nuestro Dios. Él no ha cambiado. Él sigue siendo santo, santo, santo. Y la iglesia alrededor del mundo, todo hijo de Dios, o toda persona que se hace llamar hijo de Dios,
debe tener claro lo que significa ser hijo de un Dios 3 veces santo. Porque la santidad de Dios, si bien es cierto, es un atributo de Dios que lo pone en un lugar específico. Solamente a Él le pertenece la santidad. Pero escucha, ese Dios que es 3 veces santo le pide a su pueblo, por medio de su palabra, sed santos porque yo soy santo. La santidad de Dios es el atributo de Dios que se repite 3 veces en la Escritura. Por lo tanto, es algo para el creyente de decir que es algo muy serio, es algo que nos debe llevar a la sobriedad. La santidad que Dios demanda hacia nosotros debemos tenerla muy en serio. La santidad no es un lujo que el creyente busca. La santidad no es algo que nosotros debemos lucir de postureo. La santidad no es algo que yo tengo hoy y que mañana no tengo. La santidad de Dios la santidad del creyente no tiene que ver con algo, con un coche, con un trabajo o como una novia, no sé si me explico, que algo que hoy tengo y que mañana no. La santidad que el creyente debe profesar y vivir es algo que debe ser vivido todos los días hasta que nosotros partamos de este mundo. ¿Sabes por qué es tan importante? O una de las cosas por qué es tan importante vivir en santidad, porque la misma palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo no sé si nosotros hemos pensado en la profundidad de esas palabras, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero muchas veces decimos, un día estaremos con el Señor cara a cara. Y eso nos llena de emoción. Un día estaremos con Él y seremos igual que Él. Y muchas veces cantamos que estaremos con el Señor por la eternidad. Pero ¿sabes algo? También muchas veces se nos olvida que hay una cualidad en ti y en mí. Hay algo que el Señor espera de ti y en mí y que tiene que ver con la santidad. Porque sin ella no le veremos. Yo sé que tú quieres verle y yo también. Pero en esta vida debemos vivir conforme a sus demandas, conforme a sus mandamientos. Nosotros no hemos sido llamados a jugar a ser cristianos. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, no fue llamado afuera para jugar a ser hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser santos, y ser santos significa honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo lo hago, hermano? ¿Cómo hago yo para glorificar y honrar el nombre de Dios? Cuando tú y yo nos apartamos, cuando tú y yo nos separamos de todo lo que tiene que ver con los deseos de esta carne y los deseos caídos de este sistema del mundo. Cuando yo me separo. Pero ¿sabes algo? Tú escuchas esta declaración y parece poético, ¿no? Parece una poesía y tú dices, wow, eso yo lo puedo alcanzar. Sí, en la teoría yo lo puedo alcanzar. Pero resulta que la santidad que tiene que vivir el creyente no solamente es teoría. La santidad tiene que ver con la práctica. Es una vida práctica. Tenemos la teoría, tenemos la palabra, pero tenemos un espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que nos impulsa a vivir una vida en santidad, una vida santa. Debe ser nuestro estilo de vida. La santificación, la santidad en el Hijo de Dios, en el creyente, es algo que lo caracteriza, es algo que lo diferencia del grupo.
Eso tiene que ver con tu santificación y con la mía. De manera, hermanos, que si yo no vivo una vida apartada, si yo no vivo una vida separada, yo no estoy hablando que nos vayamos a una cueva, no. Si yo no vivo una vida apartada, separada, consagrada, lejos de todo aquello que mi carne pide y este mundo me brinda, si mi vida es una combinación, y escucha bien porque esta frase la pensé mucho, si mi vida es una combinación constante, si mi vida es una combinación constante y consciente, porque muchas veces vivimos así, si mi vida es una combinación constante y consciente de las cosas de este mundo y lo espiritual, yo, Wilson Gaya, puedo decir con toda seguridad, dudar si en verdad he nacido de nuevo. Nosotros no hemos sido llamados a estar mezclados. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Hemos sido llamados a estar con los perdidos, sí, pero no podemos inmiscuirnos. ¿Qué tiene que ver Belial con Jesús? Dice la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver lo inmundo con lo puro? No tiene que ver nada. De manera que si yo vivo una vida mezclada aquí y allá, yo puedo decir, puedo dudar de mi conversión. Es así. Yo no me he inventado eso, la palabra lo dice. O soy o no estoy, o no soy. O estoy o no estoy. Jesús dijo, el que no está conmigo se constituye mi enemigo. O eres frío o eres caliente. Hay dos caminos, o uno o el otro. El que conmigo no recoge, Jesús dice, desparrama. Es así de radical la palabra de Dios. Esto es sumamente serio y esto nos debe llevar a la sobriedad. Es la palabra de Dios. Y yo sé que tú muchas veces has escuchado esto, inclusive yo lo he dicho. Es que, hermano, esto es duro. Ser cristiano es duro, hermano. ¿Sí? Con referente a los deseos de este mundo. Es que esto es duro, esto es difícil. Y yo te podría decir que no. ¿Sabes qué fue lo duro y lo difícil? La entrega de Jesús. Su entrega. Léete Hebreos 12. ¿Cómo habla de aquel hombre que desprezó el oprobio y que sufrió en la cruz? Lo duro fue la entrega del Hijo de Dios por tu pecado y por el mío. Lo duro fue la entrega del unigénito del Padre para pagar tu iniquidad y la mía. Eso sí fue lo duro. No, hermanos, que esto es difícil en este cuerpo, en esta carne. Preguntémosle a Jesús. Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Hijo de Dios. Lucas dice que su sudor eran como gotas de sangre. Que el unigénito del Padre, el Mesías, bebiera la copa de la ira de Dios en tu lugar y en el mío. Eso sí es duro. El Hijo de Dios desprenderse de su gloria por un momento a venir a vivir con gente pecadora. Duro, hermanos. Preguntémosle a Jesús, que en ese mismo contexto le rogó a aquel al Padre con el que tenía una comunión, o tiene una comunión íntima con él. Le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no fue. Él la bebió hasta la última gota. Y Él bebe esa copa y de esa manera paga tu rescate y el mío. Para que entonces ahora lo difícil no lo tengas que vivir tú y yo. Yo lo veo de esa manera. Él hace lo difícil, lo imposible por mí, para que ahora yo pueda vivir una vida de gozo y paz, aún en medio de las dificultades. Yo no estoy eliminando las pruebas ni las presiones.
para que tú y yo podamos vivir una vida de gozo y paz en medio de las dificultades. Pero ¿sabes cómo? Honrándole y glorificándole a Él con nuestra manera santa de vivir. Muchas veces nos justificamos por la condición caída la condición caída que hay en nosotros. Hermano, usted sabe, es que somos de carne. Usted sabe, hermano, es que la carne es débil. ¡Claro! Eso no es mentira, eso es escritural, está en la palabra de Dios. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Lo que pasa es que nos quedamos con lo que no nos conviene. No, hermanos, es que en esta carne es difícil, es duro. Nos quedamos con lo que no nos conviene. Ahora te pregunto, ¿dónde queda la otra parte? Porque hay dos partes, queridos hermanos. Una carne caída, esta carne, sus deseos, pero hay una naturaleza nueva en nosotros. ¿Y qué prima en el creyente? ¿Qué prima en el Hijo de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda los Corintios 5:17. Somos nueva criatura, no te quedes con que somos solamente de carne. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahí está otra cita. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque nos quedamos con lo de la carne. ¿Quieres otra palabra? Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores. Tú y yo somos vencedores. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Romanos 8:37. ¿Por qué nos quedamos con que somos de carne? No tenemos excusas delante de Dios. Ni tú ni yo somos excusables delante de Dios. La palabra lo dice. No tenemos excusas delante de Dios. Él exige y pide que tú y yo vivamos una vida en santificación. Te guste o no. Lo que pasa es que son prédicas y son enseñanzas que hoy en día no son tan populares en las iglesias. Hablar de santidad, hablar de pecado, hermano, debe arrepentirse con amor, obviamente, no desde el juicio, porque somos muy dados a juzgar. Tenemos la vara precisa para juzgar al otro. No somos nadie para juzgar. Absolutamente nadie. Nosotros también estábamos en esa condición. Nosotros debemos ir con amor donde esa persona y decirle, hermano, hay un propósito de Dios para tu vida. Dios quiere darte salvación y vida eterna. Debes cambiar tu manera de vivir. Obviamente yo no soy nadie para yo poderte cambiar. Es el Espíritu de Dios quien obra. Pero hay mucha iglesia juzgando, hermano. Y eso no es santificación. Eso no son personas que viven bajo la santidad de Dios. He hablado con los varones, por la gloria de Dios, hemos hablado de aquellos medios de gracia que Dios provee. Dios provee medios de gracia. Hermano, Dios está comprometido con tu santificación y con la mía. De otra manera, Jesús no hubiese muerto en la cruz. Y Él provee todos los medios de gracia para tu santificación y la mía. ¿Cómo vives tu vida de oración? Eso es un medio de gracia que Dios da. Está en la palabra de Dios. ¿Cómo es tu vida de oración? La palabra de Dios dice en la Escritura que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios. La estamos consumiendo. Estamos meditando su palabra. Estamos viviendo su palabra. Esto lo proveyó Dios. Medios de gracia. Te congregas solamente los domingos, pero no los jueves. O solamente los jueves y no los domingos. O somos intermitentes. No, hermanos, hemos sido llamados a congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros,
porque Cristo está pronto que viene. Eso es una iglesia, eso es un cuerpo que vive una vida en santificación. Luego está el ayuno, algunos ayunan. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Mortificar tu carne. Decirle a la carne, no puedes levantarte, obviamente con palabra y oración. El Señor Jesús, Dios mismo, la Trinidad completa, está comprometida con nuestra madurez y con nuestra santificación. Él lo ha prometido. Ahora, yo sé qué promesas seguimos nosotros. Yo quiero decirte hoy que hay unas promesas que no son de este mundo. Hay unas promesas que no tienen nada que ver con lo material, con lo perecedero o con lo terrenal. Obviamente la palabra de Dios habla de bendiciones terrenales, pero yo no quiero centrarme en las bendiciones terrenales. Hay unas promesas que no tienen nada que ver con este mundo, porque son promesas espirituales, son promesas eternas, promesas infalibles, porque dichas promesas vienen del Dios que es 3 veces santo. Hoy se enfatizó mucho en el Salmo 23. El Salmo 23 es una aclamación, es una declaración de David basado en la seguridad, pero en las promesas de Dios. Léelo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y sigues leyendo. Él me dará pasto, ¿verdad? Promesas, me pastoreará, confortará mi alma, promesas. Esas son promesas para ti y para mí, que somos hijos de Dios. Son promesas dadas para la iglesia, para la congregación, si es que en verdad somos creyentes. Y si estamos aquí, y aunque muchas veces hemos caído, y Dios nos ha vuelto a levantar, y quizás mañana y pasado mañana seguiremos cayendo, no por gusto, sino porque estamos en una vida de luchas. El Señor estará con nosotros de nuestra parte. Y si el Espíritu le ha dado a tu espíritu y a mi espíritu testimonio de que somos hijos de Dios, entonces, hermano y hermana, vivamos una vida en santificación. Ahora, yo quiero pedirte que abras la palabra de Dios y vayas a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y podamos tratar un versículo que habla un poco y desglosar algo de lo que hemos hablado hasta este momento. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahí está, promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero hablarte un poco del contexto de Corintio, porque no es muy diferente a nuestro contexto en el día de hoy. El apóstol Pablo fue un hombre que Dios escogió por su pura gracia y misericordia para extender el Evangelio. El apóstol Pablo fue un hombre que llevó el mensaje del Evangelio de manera fiel. Fue un hombre apasionado por los perdidos. No fue un hombre que juzgó. Fue un hombre que amó. Fue un hombre convertido genuinamente. El apóstol Pablo amaba a Dios, vivía una vida en santificación, y por eso él amaba a todos aquellos a quienes les extendía el mensaje del Evangelio. Y la iglesia en Corinto no fue la excepción.
Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, una iglesia que le trajo muchos problemas y dificultades al apóstol, una congregación que era divisiva. No sé si te suena mucho en estos tiempos la iglesia universal, una iglesia divisiva, una iglesia inmadura. Corinto, léelo. Una iglesia que le trajo pesares a Pablo. Ahora, la ciudad de Corinto era una ciudad griega y estaba en la parte sur de Grecia, en lo que era la provincia romana de Acaya. Y al igual que toda la mayoría de las ciudades griegas antiguas, Corinto tenía una acrópolis, un lugar alto. Todas las ciudades griegas antiguas tenían un lugar alto. Corinto lo tenía también. ¿Y qué había en ese lugar alto? Pues había un templo llamado el templo de la diosa Afrodita. Y ya tú te puedes imaginar aquí. Por otro lado, Corinto era una ciudad que estaba situada en un lugar estratégico. Era muy comercial. Era un lugar donde era muy situada por extranjeros. Yo no sé si te suena un poco igual el contexto en el que nosotros vivimos. De manera que Corinto está en medio, la iglesia en Corinto está en medio de un contexto pagano, adorando a una diosa Afrodita. Y por otro lado, la historia dice que había mucha inmoralidad. Y ahí estaba la iglesia, en Corinto. ¿Qué pasó? Que muchos de los congregantes en Corinto se dejaron llevar por el sistema, por los deseos y placeres que el mismo sistema les brindaba. Y por eso y por muchas cosas más, tú ves que la iglesia en Corinto tiene pleitos y contienda. Por esto y por muchas cosas más, la iglesia en Corinto, la congregación en Corinto es una iglesia divisiva. Yo soy de Pablo, este grupo es de Apolos, el otro es de Cefas. Eran hermanos que evidentemente no estaban viviendo una vida conforme a las demandas de Dios. ¿Sabes una cosa, hermano? Para los creyentes y los no creyentes, un día nosotros estábamos separados de Dios, divididos, fuimos cortados. Y hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, vino a unir al hombre con Dios. Porque Dios es un Dios de unión. Dios no es un Dios de división ni de contiendas. Era evidente que el proceso de santificación en algunos de los corintios estaba estancado. No vivían una vida piadosa y santa. Estaban jugando a ser cristianos. Y Pablo les escribe esta carta con mucho amor, porque Pablo les ama a pesar de su condición. Escucha cómo Pablo se refiere a los corintios. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Segunda a los Corintios 4. Por otro lado le dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintio, nuestro corazón se ha ensanchado, ustedes no estáis estrechos en nosotros. Segunda Corintios 6, 11, 12. Luego les dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por todo, aunque amándolos más sea amado menos. Ahí está el amor del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita con el amor de Dios. Pablo solamente fue un instrumento para los corintios, pero resulta que esta palabra también es instrumento para nosotros en el día de hoy. Es aplicativa a pesar de que haya pasado ya mucho tiempo. Porque Dios nos ama. Porque Dios está comprometido con nosotros. Él nos ha dado la vida. Él nos ha despertado de un sueño profundo. Es Dios quien nos ha dado sus promesas eternas, dentro de las cuales el haber dado a su Hijo unigénito para que tú y yo fuésemos salvos por Él, por medio de su muerte en la cruz
y de gozar ahora de una esperanza eterna en la resurrección de entre los muertos, como lo dice su palabra. Esas son tus mayores y grandes promesas para ti y para mí. Lo podemos entender. Es necesario poder entender las promesas, poderlas comprender, las promesas de Dios hacia nosotros, porque no es un hombre que ha prometido, ha sido Dios, el 3 veces santo, que le ha dado promesas al pueblo suyo. Por eso la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, le dice a los corintios y nos dice a nosotros en el día de hoy: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Ahora, ¿de qué promesas se está refiriendo específicamente el apóstol Pablo? Si tú miras unos versículos anteriores en el capítulo 6 de 2 a los Corintios, versículos del 16 hasta el 18, te das cuenta, pero yo te lo voy a leer. Dice así. Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Escucha la promesa: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Promesa de Dios. Versículo 17: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Promesa de Dios. Versículo 18: y seréis para vosotros por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Esas son promesas para ti y para mí. Ahora, podemos comprender esas promesas, que Él es nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos, que Él nos recibirá. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque al no ser consciente de estas promesas, empezamos a jugar a ser cristianos. Y te lo voy a decir con la palabra. Cuando tú y yo no somos conscientes de la profundidad de las promesas dadas por Dios a sus hijos, empezamos a trivializar la verdad de Dios, empezamos a comprometer la verdad de Dios, el cual pide que sus hijos sean santos. Porque las promesas dadas a Dios, a mí, es el motivo por el cual yo debo limpiarme de toda contaminación. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, límpiame. ¿Sí te das cuenta? Yo te he amado, tienes unas promesas, ahora límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu. Y ese limpiar es un limpiar constante y diario. No es algo que quedó atrás. Ahora, la palabra de Dios, el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos motiva con frecuencia a emprender acciones con base a esas promesas. ¿Por qué digo acciones? Porque acciones habla de actos, porque acciones habla de conducta, de práctica. Porque la santidad de Dios no solamente la vamos a leer. La santidad de Dios tiene que ver con una vida práctica, constante. Mi santificación, mi santidad dependen de Dios, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad en esa santificación. Somos tú y yo. Cuando nosotros fuimos salvos, Dios es quien nos salva. Nosotros solamente pusimos nuestro pecado. Él nos salvó y nos llamó al arrepentimiento, nos dio la fe y fuimos salvos. Pero en la santificación sucede una cosa diferente. En la santificación Dios pone su sello en nosotros, su Espíritu Santo, quien nos impulsa ahora a poder yo tomar esta palabra de Dios y poder meditarlo. ¿Quién tiene que coger la palabra? Yo. ¿Quién tiene que doblar rodillas? Yo, impulsado por el Espíritu Santo. Escucha lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Dice Pablo a los Romanos 12:1. Pablo le dice a los romanos: mas si por el Espíritu hacéis
tú y yo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Si ves que no tenemos excusas delante de Dios, si es que en verdad somos hijos de Dios, la palabra de Dios dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que somos morada de su Espíritu Santo. Es decir, tenemos el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, de manera que poder hay. Lo que pasa es que nosotros no dormimos mucho, y lo hablo por mí. Y al dormirme, le doy mucho espacio a la carne, porque o soy espiritual o soy carnal. No hay término medio. Tú no encuentras en la Escritura un término medio. O vives en el Espíritu y andas en el Espíritu, o vives en la carne y vives en la carne. Y a la carne hay que asesinarla, ya lo he dicho muchas veces aquí. O no muchas veces, unas cuantas veces. A la carne lo que tenemos que hacerla es mortificarla, asesinarla, todos los días, a cada momento. Es una lucha diaria y constante. No termina en este mundo. La palabra de Dios es enfática en que andemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu, porque sólo así podemos asesinar todos aquellos deseos que esta carne exige y demanda. Porque si vivís conforme a la carne, escucha, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No podemos juguetear con la carne. No podemos darnos el lujo de juguetear con la carne. No podemos darnos el lujo de satisfacer sus demandas. Ella pedirá cosas. La carne no es redimida. La carne no será salva. Ella no quiere ni puede ser salva. Ella debe ser crucificada y dejarla en el madero, como dice mi hermano Yuma. Tienen que dejarla en el madero. Tú recuerdas que Jesús está en el madero. El Señor Jesús está en el madero y está siendo crucificado allí. Y una de sus palabras fue: tengo sed. Es un deseo impuro, ¿no? Pero le está diciendo: oye, tengo sed. Él está en la cruz y hay uno que lo está juzgando. Y él dice: el Salvador también. Él ve que le están injuriando. ¿Qué dice él? Perdónanos. La carne aún en el madero te pide cosas. Tenemos que crucificarla, hermano, todos los días. ¿Cómo? Palabra, oración, congregación, ayuno, entrega, vida santificada. Todos los días pedirle a Dios que nos ayude. Ahora, Pablo no solamente habla de que debemos ser limpios de toda contaminación de carne, ¿cierto? Dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Sabes algo? El creyente, el Hijo de Dios, muchas veces estamos expuestos a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas. De alguna manera eso nos contamina, hermanos. El creyente debe ser una persona definida. El Hijo de Dios debe tener una identidad, la identidad del reino, pues somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es tu identidad de la vida. Tenemos una identificación del reino, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de manera que tenemos una identidad en Dios. No podemos de ninguna manera esconder esa identidad, porque una luz no puede ser escondida debajo de un almud. No, la luz tiene que estar puesta y alumbra toda la casa. Esa es tu identidad y la mía. Pero ¿qué pasa? Como hoy en día hay una gran proliferación y crecimiento de falsos maestros y lugares que se hacen llamar iglesias,
donde solamente tuercen el glorioso evangelio de Jesucristo, donde predican humanismo, positivismo, adivinación y cosas que Dios no ha dicho. Iglesias que con sus enseñanzas lo que han reflejado es que han rechazado a Cristo, y la Biblia dice son sinagogas de Satanás, porque han rechazado al Hijo de Dios. Y el creyente muchas veces, al no vivir una vida en santificación, consumiendo palabra de Dios, entonces ¿de qué manera vive? Si no vive en el Espíritu, ¿vive de qué? De la carne. Entonces, al vivir de la carne, yo estoy buscando satisfacer esos deseos de la carne. ¿Y qué pasa? Mi oído empieza a tener comezón. Y cuando tú tienes comezón, lo que quieres es que te rasque. Entonces estamos buscando por todos los medios satisfacer los deseos de la carne. Y empezamos a buscar enseñanzas que no nos confronten. Empezamos a buscar la enseñanza de ese Jesús que no existe en la Biblia, que viene a darte lo mejor. A un Jesús que es buena onda, a un Jesús que es amor y paz. No hablen de pecado. No, yo no voy allí porque ahí hablan de arrepentimiento, no me hablan de promesas, no me hablan de profecías, no me hablan de la... Entonces, ¿qué pasa? Estás viviendo según la carne. Y tienes comezón de oír y te vas a un lugar a escuchar a que te rasquen el oído. Esto no lo inventé yo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, dice el apóstol Pablo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y cuál es el objetivo? Apartar tu oído de la verdad, para que te vuelvas a fábulas y leyendas. Esos tiempos han llegado y hace mucho tiempo. Y la iglesia aquí, en el pasaje Jaume Arroz, tiene que ser una iglesia que se debe caracterizar porque en este púlpito se predique la sana doctrina, que se predique el evangelio, que puedan llegar muchos al arrepentimiento y a la fe en el Hijo de Dios. Por eso Dios nos dice en el día de hoy, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos tú y yo quienes debemos experimentar la perfección. Somos tú y yo quienes debemos buscar, completar y llevar a término la santificación, obviamente en el poder del Espíritu. Porque la santificación debe ser perseguida cada día, cada momento, separarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. El santificarme significa que ya yo no soy esclavo de aquello que me esclavizaba. Porque un día vino alguien y vio mis cadenas y me hizo libre, el Hijo de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Aquellos que no han creído en Jesús como su Señor y Salvador y que están aquí en esta hora, la única manera para tú poder recibir libertad verdadera es en Jesucristo, el Hijo de Dios. Debes reconocer tu condición. Debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Reconocer que eres el único que puede salvar tu vida. Y no solamente salvar tu vida, sino llevarte a un lugar donde ya no habrá tristeza, ni dolor, ni llanto, donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Esa es la esperanza que tú debes aferrarte. No hay otra, el mundo no te la dará. Es en Jesús, el único mediador entre Dios y el hombre. Jesús, el Hijo de Dios. No llegaremos a ser perfectos nunca en esta vida. No tengas temor si decir, no, es que si yo entro en ese ámbito evangélico cristiano, yo mañana voy a fallar. No pienses en eso. Nosotros fallamos todos los días, no seremos perfectos en este mundo. ¿Alcanzaremos una santidad perfecta en este mundo? No, hermanos, tú y yo no lo vamos a poder alcanzar, pero eso no significa que tú y yo todos los días caminemos en santificación. Prosigo al blanco.
¿Sabes cómo podemos llegar nosotros a esa santificación perfecta? En Jesús, en Él. Pero ¿cómo así, Wilson? ¿Seremos perfectos o no? Sí, de alguna manera. Siempre he dicho esto. La Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, pero estamos aquí, en Cristo Jesús. ¿Podemos tener una santidad perfecta aquí? No, ¿saben por qué? Dios, el Dios Todopoderoso, 3 veces santo, dejó un estándar que lo caracteriza a Él. Ese Dios magnífico no puede dejar un estándar bajo. No sería Dios. Jesús le dice a sus discípulos: pues vosotros sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo voy a ser perfecto aquí? Señor, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Con este mundo caído, con este cuerpo caído, en este mundo, ¿sabes cómo lo podemos hacer? Gracias a un hombre que murió y resucitó. Gracias a Él. Eso hace parte del glorioso Evangelio, su muerte y su resurrección. Ese Evangelio que un día llegó al corazón de aquellos que han creído y cambió su vida, las transforma todos los días. Jesús alcanzó lo que tú y yo no pudimos alcanzar, ni podemos alcanzar. Él cumplió la ley, en Él no hubo pecado. Él fue un hombre perfecto para que tú y yo ahora en Él seamos perfectos. Si te das cuenta que de cierta manera somos perfectos, hay una santidad. La Biblia habla de una santidad posicional. El día que Dios te salvó, eres santo, lo dice la Escritura. Pero hay una santificación progresiva, que es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos llamados santos de Dios. Somos perfectos en Cristo Jesús. Él limpió nuestro vestido sucio y manchado y puso su vestido encima de nosotros, para que ahora nosotros podamos ser justos delante del Padre. Él vela por tu santificación y la mía todos los días. Hermanos y amigos, los días pasan. Y yo no sé si a ti te pasa, pero parece que los días pasan más rápido que antes. Y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos más cerca de la venida de Cristo. Algunas veces hemos redimido bien el tiempo, otras veces no lo hemos aprovechado de la mejor manera. Muchas veces el cristiano redime bien el tiempo, un tiempo de calidad. Otras veces hemos sido un poco necios. Pero yo quiero que recuerdes, junto conmigo, que somos frágiles. Ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Somos frágiles, tú y yo. No somos eternos. Tenemos fecha de caducidad. Del polvo vinimos y al polvo volveremos. No seremos eternos aquí. De manera entonces, hermanos, que debemos vivir como hijos de Dios, no a jugar a ser cristianos. Es una pérdida de tiempo. Pidamos a Dios que nos ayude a vivir un día a la vez. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir un día a la vez con nuestras presiones, pero confiando en su poder y en su gracia, para dar gozo y paz a nuestro corazón. Termino con esto. El gran Moisés, reflexionando sobre la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre, Moisés escribió el Salmo 90, 12. El Salmo 90, versículo 12. Escucha cómo Moisés habla de la eternidad de un Dios todopoderoso y habla de la fragilidad de nosotros. Y Moisés dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Hermano, estamos contando nuestros días. Contar nuestros días es que ahora tengo 45 años y mañana tendré 46. No.
Porque luego Moisés dice que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a ver los tiempos, Señor. Enséñanos a ver qué estamos viviendo. Jesús dijo: vigilar, velar y orar. Estar alerta, estar presente. Los tiempos son malos. Ora, vigila. Señor, ayúdame a comprender los tiempos de mi vida. Mirar cuando tenía 30 y ahora con 45. Mirar cuando tenía 30 y ahora que tengo 70. Que yo pueda traer a mis días sabiduría y a mi corazón. Dejémonos moldear por Dios, hermanos. No nos creamos autónomos y autosuficientes. De nada nos servirá. Y ser sabios es vivir completamente en dependencia de Dios. Recuerda, no somos eternos. Dios sí. De manera que debemos vivir con un sentido de urgencia. El creyente debe vivir con un sentido de urgencia, como santos y no distraídos en las cosas y afanes de este mundo. Porque Cristo está por venir. Así que, hermanos de la iglesia Jaume Arroch 14, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Permíteme terminar con una oración. Señor, yo te agradezco, mi Dios, por los tiempos, porque son tiempos que tú obviamente lo has prescrito de esa manera, están escritos en tu palabra. Y resulta que en estos tiempos estamos. También ha sido tu soberanía y tu voluntad que podamos estar aquí. Somos tus hijos. Evidentemente muchas veces te hemos fallado. Evidentemente muchas veces no hemos vivido una vida en santificación. Otras veces quizás hemos estado de alguna manera alineados con tu voluntad, con tu mandamiento. Ayúdanos, Dios, a que no seamos intermitentes en eso, porque sabemos por tu palabra que eres un Dios santo, temible. ¿Quién se podrá mantener en pie delante de ti?, dice la Escritura. Por eso, Dios, creo que has enviado a Jesús, a tu Hijo unigénito. Él ha venido a este mundo. Él vino a pagar, Señor, aquello que yo no podía pagar. Él vino a ser la esperanza de la humanidad. Él vino a dar su vida, pero Él la tomó al tercer día. Un día vendrás, oh Jesús. ¿Cómo encontrarás a tu iglesia, mi Dios? ¿Cómo encontrarás a esta congregación? ¿Cómo encontrarás a tus hijos, a tus ovejas, esa que tú llamas por nombre y ellas te siguen? Ayúdanos cada día, Dios, a luchar, sabiendo que hemos ganado, somos vencedores, sabiendo que tenemos tu Espíritu Santo. No debemos tener temor. El temor fue vencido por ti, oh Jesús. Gracias, porque tú seguirás siendo bueno, tú no cambiarás, pero eres justo también. De manera, Dios, yo te pido humildemente por la congregación, que nos ayudes a vivir una vida en santificación, que nos ayudemos mutuamente, que seamos unidos, Señor. Vela por nuestra santificación, Dios. Y te pido que siempre, desde este lugar, pueda ser predicado tu palabra, tu evangelio, tu verdad. Aquellos, Señor, que nos visitan hoy, que puedan llevarse, Señor, algo en sus corazones. Es tu palabra, Dios, no vuelve a ti vacía, dice la Escritura. Hará efecto. No sabemos cuándo, pero ayúdame, Señor, aquellos que no han confesado tu nombre, que puedan reflexionar
reflexionar sobre este mundo, sobre esta vida. Una vida fútil, Señor, sin sentido, vana. Y aquellos que hemos creído en ti, Señor, podamos caminar en fe y en santidad. Yo todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo.